Hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Esta semana estamos mirando esta serie de Escuchando la Voz de Dios. Hemos hablado acerca de desarrollar nuestros oídos espirituales, de mantenerlos finos siempre para escuchar la palabra de Dios, de que tenemos o debemos tener una actitud de humildad para poder escuchar la palabra de Dios, inclinar nuestro oído. Y el día de hoy quiero tratar un tema muy interesante que se titula Obedece primero y comprende después. Escuchen esta historia. Un niño comenzó a caminar desde la casa misionera por una vereda hacia la jungla. Su madre, despidiéndolo con su mano, de repente le gritó: ¡Detente! El niño inmediatamente se detuvo. La madre corrió y lo jaló para atrás. De reojo miró una gran boa que estaba colgando de la rama de un árbol. Si hubiera dado otro paso, la boa se hubiera abalanzado sobre el niño, aplastándolo y constriñéndolo hasta la muerte. Por la razón de que el niño obedeció antes de comprender completamente por qué tenía que hacerlo, salvó su vida. No porque no entendamos las razones de los mandamientos de Dios, hemos de tomar una excusa para desobedecerlos. Dios le dijo a la nación de Israel: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Deuteronomio 11, del 26 al 28. Mis queridos hermanos, Dios nos ha dejado su palabra. Hay cosas en la palabra de Dios que fácilmente podemos entenderlas, que nos beneficia el hacerlas. Pero hay muchas cosas que muchas veces no nos gustan. Hay cosas que pueden resultar o tener un conflicto, desarrollar un conflicto dentro de nosotros. Pero el consejo de esta mañana es: hagamos lo que dice la palabra de Dios. Hagamos lo que dice la palabra de Dios. Tengamos fe en lo que dice la palabra de Dios. Obedece primero a la palabra de Dios y lo comprenderás después. La luz recibida de Dios cuando se emplea produce más luz, pero la luz que se menosprecia o se rechaza produce tinieblas y confusión. ¿Qué estamos hablando? Revisemos lo que Dios hizo con la nación de Israel. Dios los entrenó para pensar en esta secuencia: escuchar, obedecer y después entender. Escuchar, obedecer y entender. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a escuchar, entender y después obedecer. Muchas cosas las podemos entender al momento, pero hay cosas que primero tenemos que obedecerlas y después entenderlas. Obviamente esto va en contra de la filosofía humana, esto va en contra de cualquier otra ideología que se presente. Pero esto es relacionado a Dios. Primero debemos de obedecer y a su tiempo lo entenderemos. Nuestro pensamiento occidental entiende esto como una contradicción. Primero queremos entender lo que escuchamos y después tomar la decisión de obedecerlo o ignorarlo. Tratar de entender todos los caminos de un Dios sabio e infinito como un prerequisito para obedecerle no solo nos va a estorbar para oír su voz, sino que también va a producir mucha frustración. Hermano, debemos de entender que Dios está a un nivel más elevado que nosotros. Y cuando nosotros no comprendemos, aún así debemos obedecerle. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado y llamó a sus discípulos al aposento alto, se puso Él para limpiarles los pies, para lavar sus pies. Los discípulos se negaron, dijeron: no, ¿cómo nos puedes lavar los pies tú? Pedro dijo: no, Señor, no me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y si no te lavas conmigo, no tendrás parte en esta cena conmigo. Entonces Pedro dice: no, Señor, no solo los pies, sino también la cabeza. Pedro no entendía el propósito de esta acción de Jesús. Pero Jesús tenía un propósito mayor al enseñarles a sus discípulos humildad y que tuvieran siempre un enfoque de servicio a otros.
Y así como Cristo estuvo dispuesto a rebajarse, a lavar los pies, nosotros también debemos de estar dispuestos a servir a nuestros hermanos. Pero muchas veces queremos siempre comprender antes de obedecer. En Hebreos 11 leemos acerca de los héroes de la fe. Estos hombres y mujeres escogieron confiar en Dios y obedecerle, aun cuando parecía que las instrucciones de Dios no tenían sentido. Pensemos en Noé. Noé recibe la instrucción de Dios: construye un arca porque vendrá un gran diluvio. El problema es que él no sabía ni siquiera lo que era la lluvia. Nunca había llovido en la historia de la humanidad hasta el momento de Noé. Noé no comprendió lo que Dios le estaba pidiendo, sin embargo, obedeció a Dios. Y todo el tiempo que duró en en construir esa arca, muchos dicen que aproximadamente unos 100 años. Y luego meterse a esa arca y estar por una semana mirando las burlas y todo lo que la gente podía decir. Pero al momento que empezó a caer la primera gota de agua y empezó a caer ese diluvio, todo cobró sentido. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo unigénito, justo antes de que le había prometido que la descendencia que vendría por medio de ese hijo sería como la arena del mar en multitud. Y Abraham no lo entendía, pero Dios estaba probando su corazón. Y cuando él superó esa prueba, Dios pudo en realidad regresarle a su hijo y pudo en realidad a tener a Abraham como este amigo de Dios. Cuando leemos acerca de las vidas de esos hombres de fe, aprendemos los resultados de sus acciones. Sin embargo, haber dado esos pasos que ellos dieron les requirió una profunda fe en Dios y un compromiso de obedecerle, no importando lo que sucediera. Se requiere completa confianza y obediencia entre el que da el mandamiento y el que lo recibe. El Señor Jesús enfatizó esto cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Las ovejas no seguirán un extraño porque no reconocen la voz. Hermanos, ¿con quién podemos obedecer antes de entender? Con nuestro Dios, porque en nuestro Dios podemos tener toda nuestra confianza completamente. El deseo de Dios de querer hablarnos es más grande que nuestro deseo de escucharlo y de obedecer lo que nos dice. Hermanos, decidamos hoy obedecer a Dios. Obedece primero, entiende después. Tengamos fe en la palabra de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.